Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos siempre reflexionando en el Antiguo Testamento sobre el libro de Josué. Estamos ya casi concluyendo, estamos en el capítulo 22. Tenemos 24 capítulos y aquí nosotros encontramos esta teología muy interesante. Ya estamos desde el 22. Después de haber repartido la tierra, nosotros entramos y estamos mirando todos los elementos que significan ya casi lo que se está dejando, ¿verdad?, al pueblo que ha conquistado la tierra. Y aquí se vuelve a retomar un tema muy interesante, que es el tema de la idolatría. El conflicto del altar, le llamamos nosotros a este conflicto que leemos, que estamos estudiando y estamos dándole un estudio así un poquitito más exhaustivo. Nosotros llegamos a este versículo 20 al 29 que nos habla de la réplica de los de Transjordania, porque fue enviado una embajada, ¿verdad? Decirle, el bella polla, amigo, ¿cómo ustedes van a hacer un altar? Eso es imposible. En fin, ya sabemos cuáles son los telones o lo que hay detrás del telón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí estamos en tiempos del exilio. El exilio es la causa, o mejor dicho, ir al exilio tuvo una causa muy grande. ¿Y cuál fue la causa? Y según los autores sagrados, la causa principal fue la idolatría. Es decir, el habernos disgregado como nación, como comunidad. Nos hemos debilitado. Y por eso aquí nosotros encontramos en el libro siempre de Josué, del capítulo 22, de estos versículos que vienen a continuación, se nos habla de la respuesta ahora de los de la tribu de Jordania. Ellos también van a dar su respuesta. Oye, ya hoy México ya lleva ellos va la bella poa, va a anda pende mal agradecido, va a anda entender, un anda ya apoya, etcétera, etcétera. Todo le va bajando y le va diciendo. Y entonces ellos replican también, o sea, viene su réplica de estas tres tribus que están ahí: Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Frente a las frecuentes, ahí está, interrogaciones de los de Cisjordania, los de la Transjordania afirman de manera tajante que la seguridad con que responden no logra ocultar su complejo de inferioridad ni su necesidad de defenderse de todos los ataques posibles. Se advierte la frecuente repetición del sí, ¿verdad? Sí. Esta necesidad de dejar clara la postura hace que repitan 4 veces
que no se trata de un altar para ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces esto es interesante, ¿eh? Vamos a mirar un poco. No se trata entonces, y 4 veces lo repite. Y esta es la réplica, ¿verdad?, de estas tribus que hablan y se están defendiendo. El discurso se puede dividir en 4 partes que corresponden. La sección más extensa es la que expone el sentido auténtico del altar. El sentido auténtico del altar. ¿Por qué? El sentido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué ellos construyeron ese altar? Primero está el rechazo de la acusación de rebeldía contra Dios. Nosotros en ningún momento nos hemos rebelado contra el Señor. Entonces ellos dicen eso, ¿verdad? En el versículo 22, cuando se encuentran, dicen así: el Dios de los dioses, el Señor, lo sabe perfectamente, y que también lo sepa Israel. Si ha habido de nuestra parte rebelión contra el Señor o infidelidad hacia Él, que Él no nos salve en ese día. Ahí está. Ahora ya pues, nosotros en ningún momento quisimos ni nos hemos rebelado contra el Señor. Y vamos a ver entonces cuál es el sentido auténtico. Va, ya página. Era interesante, ¿verdad? Entonces toda esta explicación y todo lo que significa el reaccionar también del pueblo. Se dan cuenta, es el pueblo el que reacciona. Ya no es más un fulano de tal normal que le está diciendo ustedes son idólatras, sino que es el pueblo. Es ante esa necesidad, ¿verdad?, contundente de vivir en unidad y de responder a Dios en la comunidad. Segundo, ¿para qué no hemos construido el altar? ¿Para qué no hemos construido el altar? ¿Qué significa esto? En el versículo 23. Entonces, una vez que ellos tienen todo aquí, dice, si nos construimos un altar para alejarnos del Señor o para ofrecer en él holocaustos, oblaciones y sacrificios de comunión, que el mismo Señor nos pida cuenta. O sea, ellos afrontan y ellos asumen su responsabilidad. Si es que nosotros construimos algo para hacer una cosa negativa contra el Señor, que Él mismo entonces nos diga, ¿verdad?, y que nos saque en cuenta. Pero nosotros no lo hicimos con esa intención. Entonces ellos aquí están queriendo transmitir y decir, ¿para qué nosotros hemos construido este altar? Por lo menos no es con esa intención idolátrica, negativa, ¿verdad?, de dejar al lado a Dios. Un tercero, ¿por qué ahora lo hemos construido? Y aquí entonces está el por qué. El otro dice bien y directamente que nosotros nos hemos construido porque queríamos rebelarnos contra Dios, ¿verdad? En realidad lo que hicimos, ahí está, por temor, pensando que el día de mañana los hijos de ustedes podrían decir a los nuestros, que tienen que ver ustedes con el Señor, el Dios de Israel. Rubenitas y gaditas, el Señor ha puesto un límite entre nosotros y ustedes, el Jordán. Por lo tanto, ustedes no tienen parte con el Señor. Y si de esa manera sus hijos apartarían a los nuestros del temor del Señor. Entonces resolvimos construir este altar. Ahí está. Entonces decidimos, para no ofrecer holocaustos y sacrificios, sino para que esté como testigo entre nosotros y ustedes, y también entre nuestro pueblo, nuestra gente, y también con todos nuestros descendientes, de que rendimos culto al Señor en su presencia, y con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así el día de mañana, los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros, ustedes no tienen parte con el Señor. Por eso pensamos que si algún día nos llegan a hacer ese reproche a nosotros y a nuestros descendientes, les podremos responder. Miren la figura del altar del Señor que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos y sacrificios, sino para que esté como testigo entre nosotros y ustedes. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento.
and I really can't say when. Así suena Someone Prayed, el primer proyecto en solitario del ex baterista metal y compositor Michael Fian. It could have been my mother. No, I can't say for sure. I feel like that really talks to anybody. Siento que esta canción habla a todas las personas, creyentes y no creyentes, porque alguien en algún lugar está rezando por ellos, o tú estás rezando por alguien. Cuando los tiempos son difíciles, como ahora, a veces es difícil rezar. Entonces piensa en esas personas, familiares, amigos, quien sea, que están en la brecha rezando por ti. Acaba de lanzar un nuevo disco bastante intimista, con temas como Joy of Life, la alegría de la vida, en el que cuenta cómo él y su mujer superaron un momento muy difícil en sus vidas. Hay una línea que me hizo muy feliz, la que dice, incluso en los días más oscuros todavía hay una luz que brilla. Pienso que con lo que está ocurriendo en el mundo hoy, la gente se siente perdida. Quiero que sea un mensaje alentador y que miren a Dios. Michael Fian nació en una familia católica irlandesa. Dice que primero se sintió atraído por la música de artistas como Rod Stewart, Kiss y Rush. Luego descubrió al grupo rock cristiano Stryper y se sintió llamado a utilizar su música para Dios. Did you see me down and out, circling in my clouds of doubt? Some of the other Christian bands I'd heard before, they did. Otras bandas cristianas que había escuchado antes estaban muy lejos de lo que a mí me gustaba, pero esta era muy buena. Cambié, me dije, tío, quiero hacer eso, quiero estar en este ejército. Y Dios me abrió las puertas, lo hizo todo él. Michael Fian fue el baterista de los White Cross en los años 90. Esta banda de rock ganó varios premios de música cristiana, pero ahora como baterista y vocalista de su proyecto en solitario, está entusiasmado por compartir la alegría de la música y de la vida con los demás. Caught in the storm of life and no way out. Este sacerdote de la Secretaría de Estado del Vaticano fue, sin quererlo, uno de los protagonistas de la audiencia general. Me tomó de la mano, para mi sorpresa, y me llevó al Santo Padre y me pedía que quitara el zucchetto, se dice en italiano, del Papa para él, ¿no? Y yo decía, no podemos robarle al Papa. El pequeño se llama Paolo Junior. Primero se sentó junto al Papa, pero no se conformó con eso. Quería a toda costa el solideo blanco de Francisco. Alcanza su plenitud en un solo. El Papa lo trató con mucho cariño, fue estupendo. Después, uno de los ayudantes del Papa tenía ahí un zucchetto sobresaliente, o sea, un zucchetto que sobraba, y le dio al niño, y estas son las fotos que vemos ya del niño con el solideo papal. Efectivamente tuvo que intervenir Sandro, el asistente personal del Papa, que le regaló a Pablo el solideo de repuesto de Francisco. May God bless you. El Papa reconoció que Paolo Junior le había dado una lección. Questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come se fosse a casa sua. E Gesù ci dice, anche voi, se non vi fate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Una sorpresa también para el sacerdote brasileño Antonio Hofmeister. Es de Puerto Alegre y cuando llegó al Vaticano en agosto de 2020 no se imaginaba una aventura como esta ante el Papa Francisco. Sí, estaba muy contento. Una obra maestra barroca de incalculable valor ha sido totalmente restaurada en la iglesia de Santa María de la Vittoria, en Roma. Se trata de la Capilla Cornaro de Gian Lorenzo Bernini, que el artista terminó en 1653. Toda la obra fue creada por Bernini. El propio artista la llamó su men cativa opera, o su mejor obra. Es una obra caracterizada por la armonía de todas las partes que componen esta obra maestra: arquitectura, pintura y escultura, pero también la escenografía y la iluminación artística.
El punto central de la capilla es una escultura de Santa Teresa de Ávila en éxtasis. Muestra un ángel que atraviesa a la santa con una lanza de oro que simboliza el amor de Dios. La parte superior de la capilla está adornada con un fresco que representa los cielos, con ángeles que dan la bienvenida a Santa Teresa. También restauramos el gran arco decorado con ángeles. Allí se pueden ver inscritas las palabras que la santa escuchó en el momento del éxtasis. Las palabras que oyó Santa Teresa están escritas en latín y se traducen como «Si no hubiera creado el cielo, lo crearía solo para ti». La capilla fue encargada por la familia Cornaro, quienes también aparecen en la obra de Bernini, como espectadores que observan la experiencia mística de la santa, como si estuvieran en un teatro. Estamos muy satisfechos con esta restauración total, que permite a los estudiosos, a los fieles y al público en general que vuelve a visitar Roma y sus maravillas apreciar por fin toda la complejidad de esta extraordinaria obra del barroco romano. El esplendor totalmente restaurado de la obra maestra de Bernini es un motivo más para regresar a la ciudad eterna. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas.
me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu, tu, tu, turu. Turu, tu, tu, tu. Turu, tu, tu, turu. Turu, tu, tu, tu. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos haciendo este camino, entender qué significa este conflicto, ¿verdad?, que tenemos del altar. Aquí la cuarta partecita viene a ser el rechazo de la acusación de rebeldía y aceptación del único altar. Esto lo encontramos en el 29. Entonces, ¿qué es lo que les dice al final? Lejos de nosotros, entonces, el deseo de rebelarnos contra el Señor y el de querer apartarnos de Él, erigiendo un altar para ofrecer holocaustos, oblaciones o sacrificios fuera del altar del Señor, nuestro Dios, que está delante de su morada. Bueno, eso es lo que les dice. Lejos de nosotros. Nosotros no queremos hacer absolutamente nada de eso. Entonces el solemne comienzo tiene resonancias hímnicas. Tras invocar a Yahvé y a Israel, se rechaza la acusación de rebeldía y transgresión contra el Señor con una autoimprecación. Y la segunda partecita que encontramos aquí desarrolla cuál no es el sentido del altar. ¿Cuál no es el sentido del altar? No lo han construido para rebelarse contra el Señor. No lo han construido para ofrecer holocaustos y ofrendas. No lo han construido para ofrecer sacrificios pacíficos. Lo mismo es lógico y evidente. Lo extraño es lo que se afirma entonces en los puntos 2 y 3. Porque lo típico del altar es servir para ofrecer sacrificios, incluso desde un punto de vista lingüístico. Es clara la relación entre altar y sacrificio. Los de Transjordania sugieren los actos más normales que se realizaba en el altar. Esto entonces, se están centrando en este elemento muy importante, el sacrificio como tal. Entonces miramos un poco, a ver, en el holocausto, olá, el olá. Se quema toda víctima, que debe ser un animal macho, sin defecto. El oferente pone la mano sobre ella para indicar que es suya. Qué interesante, toca al animal, ¿verdad? Él mismo la degüella fuera del altar. Luego en el altar pasa al sacerdote que derrama la sangre y quema el resto. Las ofrendas vegetales, esto se dice minja, ¿verdad? Minja. Solo se ofrecía en casos especiales. La mayoría de las veces era un complemento de un sacrificio sangriento. En el libro de Levítico 2 se distingue entre ofrendas crudas, flor de harina sobre la que se echa aceite y se pone incienso, y ofrendas preparadas, bien sea en el horno, la sartén o la parrilla, siempre de flor de harina amasada con aceite. El sacrificio de comunión, esta es otra cosa. Esto se dice entonces, Seba Shelomim. Seba Shelamim. Entonces, esto quiere decir el sacrificio, ¿verdad?, de comunión. O simplemente también se dice Shelamim. Es un sacrificio que da gracias a Dios y procura la unión con Él.
La víctima se reparte entre Dios, el sacerdote y el oferente, quien la come como cosa santa. La parte de Yahvé se quema sobre el altar. Aquí también volvemos a encontrar, ¿verdad? Entonces, toda la explicación de lo que significa un holocausto, una ofrenda vegetal, el sacrificio de comunión. Ahora, continúa este discurso y tiene una tercera partecita, la tercera sección del discurso, que es la más larga. Indica por qué y para qué se ha construido el altar. ¿Por qué? Por miedo, dice, a ser excluidos del culto a Yahvé y del pueblo de Israel. ¿Para qué? No para ofrecer holocaustos y sacrificios. La idea se repite, ¿verdad?, en los versículos 29 y 28, sino como testimonio entre nosotros y ustedes. Como testimonio, ¿viste? O sea que aquí ellos se están defendiendo, ¿verdad? Y los otros le decían, ¿cómo es que van a hacer un altar aquí para ofrecer holocausto, para hacer esto y aquello, sacrificios? Eso está prohibido por la Torá, y ustedes están cayendo, etc. Y luego también, según el versículo 11, decíamos que se hacía en la tierra extranjera, que tampoco, o sea, es totalmente contra la Torá, contra la ley. Sin embargo, ellos dicen, no, estos son simplemente para nosotros testimonio entre nosotros y ustedes. En medio de estas repeticiones queda la afirmación central de qué será testimonio el altar. La pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a testimoniar? ¿A qué se está recordando? O tal vez podemos decir también que es como un memorial, ¿verdad? Bueno, del deseo de dar culto a Yahvé. Ahí está. El deseo de dar culto es como un signo que les llama la atención y les recuerda. Ani que pendereza la iteñan de Yara, ofreciendo los holocaustos y sacrificios en su presencia. En su presencia. Lefanai, ¿verdad? Lefanai, que quiere decir ofrecer el sacrificio en la presencia del Señor. Lefanai. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué y en este capítulo tan interesante estamos en el capítulo 22 sobre el conflicto del altar. Y nosotros decíamos que la tercera partecita, sección del discurso, que es la más extensa, indica por qué y para qué se ha construido el altar. Entonces dice, por miedo a ser excluidos del culto a Yahvé y del pueblo de Israel. ¿Para qué? No para ofrecer holocaustos y sacrificios. La idea se repite en los versículos 26 y 28, sino como testimonio. Ahí está, como testimonio. ¿Para qué? Testimonio entre nosotros y ustedes. En medio de estas repeticiones queda la afirmación central. ¿De qué será testimonio al altar? ¿Testimonio de qué? Porque tiene que ser testimonio. Del deseo de dar culto a Yahvé, ofreciendo los holocaustos y sacrificios en su presencia, ¿verdad? Es decir, en su santuario. Ahora, se subraya también en este sentido el lifanai, decíamos, ante él, que aclara la intención de los de Transjordania. Para ellos, sacrificios y holocaustos son importantes, pero ofrecidos en el santuario central de todas las tribus. Silo, ¿verdad? De acuerdo con el relato, es Silo, el santuario central. Ahora, esta lectura historicista encuentra sus dificultades también. Si los de Transjordania piensan acudir al santuario central con la frecuencia que sea, este es el mejor testimonio de que están unidos al resto de Israel y forman parte del pueblo de Dios. El altar no hace falta alguna porque nadie va a reprocharles nada. Pero la lógica del narrador no parece la nuestra. Para él es importante el simbolismo de construir un altar junto al Jordán. Los de Cisjordania consideran el río frontera entre unos y otros, motivo de desunión. ¿Entienden? Aquí ya el río, entonces, esta ya es una frontera, es una división, ya es una desunión, es un motivo de desunión. Los de Transjordania quieren convertirlo en punto de encuentro y de unión. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo ellos se están defendiendo y están explicando el por qué construyen este altar. Este altar es porque tiene que ser el motivo de unión entre las tribus. Nosotros ya estamos divididos a causa aquí del río Jordán. Entonces lo que vamos a hacer es procurar unirnos. ¿Pero cómo vamos a unirnos? Y vamos a unirnos a través de este altar. Entonces ya esa mina va a ser encuentro y unión. Ahora, el cuarto elemento, el
intenso discurso termina rechazando una vez más la idea de la rebelión y reconociendo la vigencia exclusiva del alma, en el sentido de que cada uno aquí pone todo lo suyo. ¿Dónde? En el altar. En el altar. Es la vigencia exclusiva entonces de esa persona, de esa alma que mira y que entiende el altar de Yahvé, en donde Él está, donde Yahvé encuentra su morada. La referencia al altar de Yahvé, que se encuentra ante su morada, no aclara nada en sí mismo, no aclara nada en sí mismo, aunque se habla de él en la ley de descentralización del culto. También hay algunos que, de cierta manera, ubican los altares de Yahvé en sitios distintos de Jerusalén. Pero nosotros entendemos, ¿verdad? Y sobre todo aquí, de acuerdo a lo que nos dice Deuteronomio. Vamos a mirar un poco Deuteronomio, este libro, en el capítulo 27, versículo 6, dice lo siguiente. Comenzamos un poco antes, desde el 4. Después de cruzar el Jordán, pondrán esas piedras en el monte Ebal, según instrucciones que hoy les doy, y las blanquearán con cal. Allí erigirán también un altar de piedra en honor del Señor, tu Dios. No usarás ningún instrumento de hierro para trabajar las piedras, porque el altar del Señor deberá estar construido con piedras intactas. Ofrecerás en él holocaustos al Señor tu Dios. Y continúa, e inmolarás sacrificio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos dice el libro del Deuteronomio. O sea, el hecho aquí de la construcción, ¿verdad? De ese altar donde ellos van a encontrar, ¿verdad? Allí erigirás, porque el altar del Señor deberá estar construido con piedras intactas. Le va diciendo todos los detalles. Ofrecerás en él holocausto al Señor tu Dios. Bueno, esto es lo que nos presenta, ¿verdad?, el libro del Deuteronomio. Y esto es lo que tenemos como base, ¿verdad?, para el libro de Josué en el conflicto del altar. Ahora, estas repeticiones que encontramos nosotros aquí y que se está diciendo el por qué, ¿verdad?, el por qué se tiene que construir. Esta lectura historicista que tenemos aquí encuentra, decíamos, también estas dificultades. El altar no hace falta alguna porque nadie va a reprocharles nada. Nadie va a reprocharles nada. Pero la lógica del narrador no parece lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Parece que algo le van a reprochar. Tal vez por el hecho de que están del otro lado del Jordán, puede ser, Transjordania. Para él es importante el símbolo de construir un altar junto al Jordán. Los de la Cisjordania consideran el río frontera entre uno y otro. Y por eso, esto que está en la parte de la Cisjordania, consideran el río ya como frontera. Y eso es lo que quieren evitar, ¿verdad? Entonces, que no sea una división para ellos, sino que a través del altar exista una unión. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Apóstol de Jesucristo, descendía de la estirpe real de David y por tanto era consanguíneo de Jesucristo. En efecto, el padre de San Judas, llamado Cleofás, era hermano de San José, esposo de la Santísima Virgen. La madre, llamada María de Cleofás, era prima de la Santísima Virgen. Por tanto, San Judas Tadeo, que fue uno de los 12 apóstoles, era primo carnal de Jesús, y su fiesta se celebra el 28 de octubre. God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. We will not fear, though earth be shaken. Come and see the works of the Lord. Come and see the works of our God. God is in our midst, and we will not be shaken. Come and see the works of the Lord. Come and see the works of our God. God is in our midst, and we will not be shaken. Be still and know that I
making something new. Do you not perceive it? I am making something new. Do you not perceive it? I am making something new. Do you not perceive it? You make all things new, Lord. You make all things new. You make all things new, Lord. You make all things new. We will be still. We know that you are God. We're not alone. We are not forsaken. We will be still. We know that you are God. We're not alone. We are not forsaken. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Decíamos en este cuarto punto que este extenso discurso termina rechazando una vez más la idea de la rebelión y reconocen la vigencia exclusiva del altar de Yahvé que se encuentra ante su morada. La referencia al altar de Yahvé no aclara nada en sí misma, aunque se habla de él en la ley de descentralización del culto. También hay altares de Yahvé en sitios distintos de Jerusalén, precisamente junto al Jordán, hasta el punto de que encontramos la expresión el altar de Yahvé en Jerusalén, tan extraña en boca de un autor deuteronomista. Lo específico de este altar de Yahvé es que se encuentra delante de la morada, con lo cual se convierte al mismo tiempo en el único altar. Delante de la morada, dice entonces, con esto se convierte en el único altar legítimo. Morada es el término con que la tradición sacerdotal se refiere preferentemente a la tienda del encuentro, la morada de Dios. Y ahí está entonces el único, ¿verdad? Y el que tiene absolutamente el valor legítimo, el altar. Ese es el legítimo en que encontramos. Y bueno, y luego después continuamos con los versículos 30 y 31. Dice, cuando el sacerdote, ahora viene el discurso, ¿verdad?, de Pinjás. ¿Se acuerdan que Pinjás era el que había peleado verdaderamente por la purificación de todo lo que significa la religión de Israel? Entonces los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel escucharon las palabras que les dijeron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés. Quedaron conformes. Y Pinjás, el hijo del sacerdote Eleazar, les respondió, ahora reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, porque ustedes no han cometido esa infidelidad contra Él. De esa manera ustedes han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que nos dice. En el momento decisivo, aunque todos los embajadores dan su aprobación, también emite el veredicto ahora Pinjás. Su calidad de hombre extremadamente celoso, ¿se acuerdan?, da mayor fuerza a esta decisión. O sea que a él, para convencerle, hay que demostrarlo bien. La pecha, ¿entendés? Comencemos. Sin embargo, él está convencido. Y entonces eso quiere decir, bueno, si Pinjás está convencido, Finés está convencido, quiere decir que es cierto, pecha y nada.
Su breve discurso contiene 3 afirmaciones principales que se complementan. Primero, ahora sabemos que Yahvé está en medio de nosotros. Primera cosa. Betohenu Adonai. Betohenu Adonai. Que Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Esta expresión solo se usa aquí. Betohenu Adonai. Su sentido parece el siguiente. Dios, al impedir la transgresión de los de Transjordania, ha demostrado una vez más su presencia salvífica en medio del pueblo. Presencia salvífica en medio del pueblo. La expresión más parecida es Yahvé entre nosotros. Adonai, Bekirebenu, Bekirebenu. Entonces, que encontramos en Éxodo, por ejemplo, en Miqueas, poner en duda la presencia de Dios en medio del pueblo es un grave pecado. Imagínense, es un grave pecado. Poner en duda su presencia equivale a atentar a Dios. También cabe el peligro de usar la fe en la presencia de Dios como para cometer el mal impunemente sin miedo al castigo. Eso sí. Entonces, cabe el peligro de usar la fe en la presencia de Dios para cometer el mal impunemente sin miedo al castigo. Pero la afirmación de Finehés parece moverse en una coordenada totalmente distintas. Un segundo elemento es: no han cometido contra el Señor ese pecado. No han cometido. Aquí ya está diciendo, ¿verdad? Un veredicto. Ustedes no han cometido en realidad ningún pecado contra el Señor. Con ello se retira la acusación inicial de los embajadores. ¿Qué pecado es ese que han cometido? Ellos dicen, ¿verdad? Como pregunta. Esta afirmación central es la más importante, ya que zanja toda la cuestión. Aquí entonces le está diciendo, le está dando el veredicto. Y yo que apenas me voy a ver, le iba ahí. Al contrario, ustedes lo que están queriendo hacer es unir, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, hay muchos entretelones, ¿verdad? Que el autor sagrado está queriendo transmitir y poner a consideración. Han liberado a los israelitas de la mano del Señor, le dice después. Si exagerada parecía la acusación, igual es exagerado también el elogio. Ustedes han liberado a los israelitas. ¿De qué cosa? Y de todo peligro. Si los israelitas entonces cometían ese pecado, ciertamente estaban expuestos al pecado y al castigo de Dios, ¿verdad? Pero aquí entonces le está liberando. Pija dice, bueno, veo que ustedes no han cometido eso y por lo tanto han liberado a los israelitas de la mano de Dios. Si los autores sacerdotales fuesen capaces de sentido del humor, cosa poco probable, las palabras de Finehés dejarían al sacerdote en pésimo lugar. Desmontan con ello, ¿qué cosa? Y se desmonta todo lo que ellos estaban tramando y lo que estaban pensando con este estilo pomposo, ¿verdad? Y absurdo. Entonces, ahora en nombre de la comunidad han levantado ese peso que estaban llegando. Incluso querían llegar a la guerra, ¿verdad? Ya enseguida yo declaro, estamos ahí, la guerra. Es interesante, ¿verdad? Cómo se va presentando reacción, después la interacción, el diálogo, después llegan a una conclusión, una explicación, hasta que llegan a una solución. Por lo tanto, han levantado todo castigo. Es posible que el texto, como en tantas otras ocasiones, diga más de lo que el autor del relato pretenda decir. Ahora, en los versículos 32 y 34, los elementos finales del relato no precisan especialmente comentario. El esquema que se nos presenta deja bien clara la correspondencia con los sacerdotes iniciales y con todo lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? De esta narración. Entonces, aquí estamos encontrando esa clara correspondencia con todo lo que fuimos escuchando dentro de la narración, dentro de la sección. Entonces, no precisan especial
comentario. Vamos a mirar un poco el capítulo siempre 22, ¿verdad? Y los versículos 32 y 34. Entonces, dice el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los jefes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, partieron de Galaad y regresaron a Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les transmitieron la noticia, los israelitas quedaron conformes. Bendijeron al Señor y ya no pensaron más en hacerles la guerra, ni en asolar el país donde habitaban los rubenitas y gaditas. Estos últimos, por su parte, dieron al altar el nombre de testigo, porque dijeron: este será un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Bueno, esto también, ¿verdad? Si uno va a entrar un poco en el aspecto de todo lo que había significado antes. Ellos, por orden de Moisés, le dice: ¿cómo ustedes se quieren quedar de esta parte? Yo pedí ya para ir a Yuna. Luego Juana y Piñona y Noana, y por la tierra prometida que está del otro lado, la Cisjordania, la tierra que emana los chivos. Bueno, Orojota, ¿se acuerdan? Estuvimos leyendo nosotros el libro de los números. Orojota es Nibra, Arojota Aroñona y no te Nibra. Y ellos se van y luchan y conquistan toda la tierra. Ahora que ellos están volviendo para quedarse en su tierra, ellos erigen este altar. No hay mal problema. Y ahora los otros, en vez de ser agradecidos, van a venir y van a pelearse con él. Se dan cuenta entonces lo que hay por detrás, cómo para ellos les marcó verdaderamente la cuestión esta del altar, la cuestión de la idolatría. Contra eso se están poniendo muy fuertemente, ¿verdad? Porque entonces nosotros podríamos decir: eso es injusto, parece que y no vinieron a ayudarnos, nos salvaron, nos ayudaron, conquistamos la tierra. Y ahora de ida, bueno, hicieron un altar y ahora nosotros le vamos a hacer la guerra, ¿verdad? Pero bueno, en la explicación después nos dice muy bien. Nuestra intención era justamente, más que separar, es unir a través de este signo conmemorativo. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.